Hermanos, Dios los bendiga. Es muy bueno y muy grato estar aquí, ver sus rostros. Y hoy vamos a ver, como ustedes pueden ver en el boletín, el tema que vamos a ver el día de hoy es anuncio del nacimiento de Jesús. La vez pasada vimos acerca del anuncio y nacimiento de Juan el Bautista. Hoy nada más vamos a ver de su anuncio, solamente del anuncio del nacimiento de Jesús. Es lo que vamos a ver el día de hoy, y vamos a estar viendo dos pasajes de las Escrituras principales. Viendo primero en Lucas capítulo 1, veremos primero cuando fue anunciada a María, y luego después veremos ya cuando fue anunciado a José. Entonces primero vamos a ir a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, y vamos a ver del versículo 26 al 38. Este mensaje del anuncio del nacimiento de Jesús. Ahí en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora, si se fijan cómo inicia ahí, dice al sexto mes. Ahora, si ustedes estuvieron aquí el domingo pasado, que estábamos viendo acerca del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, y luego ya después sí se menciona cuando entonces ella ya pudo concebir, o sea, es decir, Elizabeth y Zacarías. Ahí se menciona en el versículo 24, dice: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Se acuerdan de eso la vez pasada? Y entonces dice aquí en el versículo 26, dice al sexto mes. Entonces, ¿al sexto mes de qué? Pues de que cuando Elizabeth concibió a Juan el Bautista. Entonces aquí ya vemos que cuando pasa esto es cuando ya tiene ella embarazada, ya tiene 6 meses de embarazo. Entonces aquí el ángel Gabriel, él mismo, ¿verdad?, que le había comunicado a Zacarías acerca, ¿verdad?, de que cómo iba a tener un hijo y le iba a poner por nombre Juan, ¿se acuerdan? Pero que como él preguntó: ¿cómo va a ser esto?, ¿verdad? Y pues el ángel le dijo: mira quién soy yo. ¿Se acuerdan? Ahí en el versículo, está en el versículo 19. Fíjense, Gabriel dice, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, le había dicho a Zacarías, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y luego ya ustedes pueden ver ahí que después dice: pero como no creíste, te vas a quedar mudo. Entonces, este es el mismo Gabriel, ¿verdad? Versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Acuérdense dónde se encuentra Galilea, ¿no? Si ustedes tienen mapas ahí atrás en sus Biblias, está lo que es el Mar Muerto. Y luego así al nortecito de eso una rayita que es el río Jordán. Y luego está el mar de Galilea. Entonces esa es la región de Galilea, ¿no? Donde está Nazaret para acá. Dice, viéndolo como si el mapa estuviera viéndolo a ustedes. Dice: fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora, es desposada, es casi como estar casado, pero todavía no, casi como un compromiso bien fuerte en el cual ya se toman como si fueran marido y mujer, pero que todavía no ha pasado lo de la noche de bodas, todavía no es el casamiento final, o sea, no todavía. Pero en el caso de los judíos, tal vez alguna vez haga una predicación acerca de eso, de cómo eran las bodas judías, pero son largas, o sea, no es algo como, y muy así, muy oficial todo, ¿no? Entonces aquí una virgen desposada, dice, con un varón que se llamaba José. Pero nuevamente aquí yo les pregunto, ¿verdad?, cuando les pregunto a ustedes si alguien se llama de este nombre o aquel nombre, o por ejemplo, no les dije en el versículo 26, no sé si alguien aquí que se llame Gabriel. Yo me acuerdo que en México que había un hermano que se llamaba Gabriel, o las mujeres se llaman Gabriela, y ahí así ese nombre. Ahora en el versículo 27, pues ¿cuántos de nosotros no nos llamamos José, verdad? Entonces, y María también, ¿verdad? Es el versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa, ¿qué dice? De David. ¿Se acuerdan que en el caso de Zacarías era de la clase de Abías?
Aquí en este caso, vea, dice José de la casa de David, era descendiente del rey David. Dice, y el nombre de la virgen era María, ¿verdad? Y yo sé que hay hasta personas que se llaman, tienen los 3 nombres ya, José, María y Jesús, o unos Jesús, María, José, ¿verdad? Hay unos que se llaman así con esos 3 nombres, Jesús, María, José. Entonces, y así unos que se llaman así. Entonces, en este caso, ¿saben? Pues porque por la Biblia, ¿no? Entonces, fíjense, ya están desposadas, ya están comprometidos como si fueran marido y mujer, pero todavía no son marido y mujer, o sea, todavía falta eso último para ya declarados marido y mujer y que vayan a la noche de bodas. Entonces, todavía falta eso, pero ya están así, ¿verdad? Bien enlazados. En el sentido de que ya están comprometidos, bien comprometidos el uno con el otro, de que se van a casar y van a tener sus hijos y todo eso, ¿no? Pero entonces acuérdense, ella era virgen y el varón, ¿verdad? Con que estaba desposada se llamaba José. Y en el versículo 28, entonces acuérdense, ya mencionó, el ángel Gabriel fue enviado, ¿verdad?, por Dios para a la ciudad, ¿verdad?, de una ciudad de Galilea, ¿verdad?, Nazaret, y era, ¿verdad?, para ir con esta mujer que era virgen y estaba desposada con José. Versículo 28. Y entrando el ángel, es interesante cómo no dice que se le apareció, dice que entró. Fíjense que dentro de las ilustraciones, por ejemplo, aquí yo puse esta ilustración, pero dentro de las ilustraciones que vi, había una en que se veía como que casi como si fuera casi un hombre, así hasta con chanclas, y como entrando a una habitación, así que parecía como un hombre pero brillante, y como si entrando a una habitación. Entonces yo me imagino que lo hicieron esa, por como dice ahí, y entrando, dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, fíjense las primeras palabras que salen de la boca del ángel: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. O sea, viene ya diciéndole, wow, o sea, como diciendo, wow, esta es una mujer especial, una mujer bien bendecida. Imagínense, escogerla a ella de entre todas las mujeres judías, escogerla a ella, como dice ahí, muy favorecida. El Señor es contigo, dice, bendita tú entre las mujeres. Versículo 29. Mas ella de María, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Ahora se me hace interesante porque no se menciona que se turbó porque ¡ay, un ángel! ¿Se acuerdan como Zacarías? De que ¡ay! Sino que dice que se turbó ¿por qué? Por sus palabras. Ay, pues viene con esto, o sea, ¿qué? Pues, les digo, porque normalmente, imagínense que alguien de repente entrara a su habitación y le dijera todo eso. Y ay, pues, o sea, y luego imagínense si es una persona como era María, humilde, y que de repente alguien le venga así diciendo cosas bien, wow, o sea, demasiado especiales. Y dice ahí, y se le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esto? O sea, como dice, no, o sea, ¿quién soy yo para que me digan esto? Versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, ¿y cómo dice las palabras que normalmente dicen los ángeles? No temas, ya. Normalmente dicen el nombre y no temas, ya. María, no temas, porque has hallado, ¿qué dice? Gracia delante de Dios. ¿Se acuerdan que como en el Antiguo Testamento hay muchas veces cuando los personajes bíblicos dice, y halló gracia delante de Dios? ¿Se acuerdan? Y halló gracia de cuando Dios va a favorecer a alguien, a uno de los personajes bíblicos, y halló gracia delante de Dios. O cuando a veces piden algo, dicen, ay, halló gracia delante de tus ojos. ¿Se acuerdan? O sea, es una expresión que se utiliza. Dice, porque has hallado gracia delante de Dios. Acuérdense que gracia es lo que Dios nos da sin merecerlo, ¿verdad? O sea, es algo que Él nos da, un favor, un don, ¿verdad? Un regalo de parte de Él. Dice, has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Bueno, no sé si se fijaron, como no es como con Elizabeth, que ya después lo iba a tener. O sea, que ya después de que se le informó, desde que después lo iba a concebir, sino que en ese momento, ¿se fijan? Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús,
Ahora, quiero que, por ejemplo, si ustedes pueden ahí en sus boletines, marquen todas las veces las maneras en que se le llama a Jesús en la Biblia, en los pasajes que vamos a ver. Entonces ya aquí vamos a ver Jesús, ¿verdad? Jesús, aquí ya el nombre. Jesús, después veremos el significado de Jesús en el otro pasaje. Dice ahí, versículo 32, hablando de Jesús, dice: este será grande y será llamado como Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará, ¿qué dice ahí? El trono de David, su padre. Entonces voy a aquí poner, ¿verdad? Hijo del Altísimo. Del Altísimo. Muy importante, hermanos. O sea, ver lo que dice el ángel acerca de quién van a ser. Dice, y va a heredar el trono de David, su padre. O sea, va a ser rey, ¿verdad? Conforme a David. Dice, versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, wow. O sea, ahora ya vimos la vez pasada cuando el ángel fue con Zacarías y le dijo acerca de Juan, ¿verdad? Este será grande, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? Desde el vientre de su madre va a ser lleno del Espíritu Santo y cuánta cosa, o sea, wow, y cómo va a enderezar los caminos para el Señor y todo, o sea, unas palabras portentosas para Zacarías, ¿verdad? Cuando le dijo acerca de Juan. Pero aquí ya decir, hermanos, imagínense que ustedes fueran María y que le dijeran, mira, tú vas a concebir y el que vas a concebir vas a poner por nombre Jesús, pero este será grande y será, ¿qué dice? Llamado Hijo del Altísimo. O sea, el hijo que vas a concebir es Hijo del Altísimo, imagínense. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, si ustedes fueran como cualquier otro judío que va a las sinagogas, vea, que le leen ahí la palabra de Dios y todo eso, estaría como los demás judíos esperando la venida del Mesías. La venida del Mesías. Y todos siempre pensarían, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Pero uno no piensa que uno le va a tocar, ¿verdad? Es decir, es como cuando, por ejemplo, algo malo pasa, hablando ya de malas noticias, ¿verdad? Uy, mira, aquel, vea, le pasó esto. Uy, aquel, o mira, pero bueno, pero a mí no me va a pasar. Así, o sea, que ahí siempre uno, cuando escucha noticias o esto, vea, uno siempre piensa, bueno, a los demás les pasa, pero a mí no. Igualmente cuando a alguien le pasa cosas buenas, no. Oh, mira, a esta persona le dieron una casa, ¿verdad? O a esta persona le dieron un carro. A mí ¿cuándo? Entonces ahora imagínense, todos de ahí en Jerusalén están pensando, va a venir el Mesías, va a venir el Mesías. No sabemos cuándo, pero va a venir. Y que usted sea la elegida por el medio por el cual va a venir. Entonces, wow, o sea, uno pensaría, yo no pensaría que fuera yo. Entonces ahí le dice, fíjense, el Hijo del Altísimo dice, y heredará el trono de David a su padre. Y el versículo 34, entonces María dijo al ángel, ya que le dijo, vea, quién era y todo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, si se fijan, hay una diferencia entre la pregunta de Zacarías. ¿Se acuerdan que cuando el ángel Gabriel le dijo, vea, que iba a tener y iba a ponerle su nombre Juan, el hijo que iban a tener ellos con él y Elizabeth? Zacarías le había dicho, ¿en qué conoceré esto? Dice, porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, ¿se acuerdan? Y uno pensaría, y ya pues vemos que lamentablemente él lo dijo con incredulidad, o sea, como diciendo, bueno. Ahora lo interesante es que se acuerdan que cuando vino el ángel Gabriel a Zacarías, él le dijo, no temas porque tu oración ha sido oída. O sea, hasta ellos estaban todavía orando por un hijo, Zacarías, ¿verdad? Y su mujer. Y pero él, cuando ya le dijo que iba a tener un hijo, no le creyó. Entonces, la diferencia aquí con el versículo 34, que estamos hablando de la pregunta de María, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Vemos que no lo dice con incredulidad, sino simplemente pónganse en el contexto, o sea, de ella. Dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, estoy desposada con José, pero ¿se acuerdan qué significa la palabra conocer? Ya que significa, ¿verdad?, ya tener relaciones maritales. ¿Se acuerdan cuando Adán conoció a Eva y
y tuvieron hijos. Y conste que ya desde antes de que ya se habían conocido, de que tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne y todo eso. Entonces, pero vemos que en la palabra de Dios, la palabra conocer se utiliza para decir de tener relaciones maritales. Y también lo pueden encontrar en muchas otras partes, esa palabra, el conocer. Entonces, cuando ella está diciendo es eso, o sea, ¿cómo es eso? Por un lado, vea, ella es virgen. O sea, no conozco varón, en el sentido de que no ha tenido relaciones y en ese momento pues no lo iba a tener, sino que hasta ya el casamiento final de ahí con José, ¿verdad? Ya cuando fuera así. Pero aparte de eso, pues normalmente una que es virgen, una que todavía es soltera, en el sentido que sí, o sea, todavía tampoco anda pidiendo hijo. Normalmente es cuando ya se casan, ¿verdad? Entonces cuando las personas dicen, ay Señor, concédenos un hijo, o sea, cuando ya la persona es casada. Digo, si la persona es justa, ¿verdad? Digo, porque no es de las personas que no quieren hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pues quieren tener hijo y no tener marido. Entonces, entonces en este caso ustedes pueden ver cómo la pregunta de ella, pues por lo mismo que ella era justa y todo, o sea, ella no estaba haciendo cosas malas y todo, ella era virgen y todavía no ha conocido a José en el sentido de relación marital. Entonces esa era la razón de la pregunta. Entonces ustedes pueden ver la diferencia entre eso y Zacarías, que sí estaba pidiéndole a Dios por un hijo y que sí estaban intentando tener hijo, él y su mujer. Entonces aquí ella pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Imagínense ustedes escuchar esas palabras. O sea, entonces voy a apuntarlo aquí. Acuérdense que estamos poniendo ahí en el boletín lo que son los nombres. Entonces ahí se le llama santo ser. ¿Sí fijaron? Santo ser. Y luego se le llama Hijo de Dios. O sea, se digan, Hijo de Dios. Entonces fíjense, el Espíritu Santo iba a ser por obra del Espíritu Santo, por obra del Altísimo. Por eso se le iba a llamar Hijo del Altísimo, porque iba a ser Hijo del Altísimo. Hijo de Dios, hermano, estamos hablando del Dios verdadero, del Dios del que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe, lo que se ve y lo que no se ve, dice la palabra de Dios, el único Dios. Entonces aquí dice, vea, ya le dijo, ¿verdad? Así es la manera en que va a suceder, ¿verdad? Porque entonces María le dijo, ¿cómo sucederá eso? Pues no conozco varón. Pues va a ser Dios el que te dé el hijo. Versículo 36. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y luego como le dice ahí, y este es el 6º mes para ella, lo que dijimos al principio, vean en el versículo 26. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Es por eso, como vimos la vez pasada, que en el versículo 25 dice Elizabeth, a quitar mi afrenta entre los hombros. Ya. Imagínense, hasta la llamaban así. Qué feo, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que yo no tuviera un brazo, ahí va el manco. O que no tuviera un ojo, ahí va el tuerto. Yo no quiero ser identificado así. Ahí va el panzón. O sea, yo no quiero ser identificado así. Pero qué cosas, ¿no? O sea, por eso la vez pasada que estábamos diciendo que nosotros no seamos así, ¿verdad? Que no estamos juzgando a las personas y todo eso por lo que le pasaba a Zacarías y a Elizabeth. Como dice en el versículo 6, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. El hecho de que ellos tuvieran un cuerpo que tenía eso no tiene nada que ver con su espiritualidad. Y así igualmente cada uno de nosotros. Unos podríamos tener tal vez cáncer, otros podríamos tener tal vez ¿cómo se llama? La presión alta, tal vez otros diabetes, tal vez otros esto. Simplemente, o sea, hay esas enfermedades genéticas o esas cosas, así como los ojos los tiene cafés, pues porque eso fue por genética, ¿no? Y su pelo y todo, bueno, medio canoso, pero algo así en los genes, ¿no? O sea, el uno no tiene que juzgarse por el otro. Pero entonces aquí, como dice el ángel Gabriel, es el 6º mes para ella, para Elizabeth, dice, la que llamaban estéril. Versículo 37, una cita muy importante, que es el versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Bien importante, dice, porque nada hay imposible para Dios.
Y fíjense cómo responde María. Versículo 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces pueden ver, ¿verdad? Cuando ella preguntó, ella no es simplemente porque pues, ella era virgen y todo eso. Y hermanos, nunca antes y obviamente tampoco nunca después pasó ese milagro. ¿Sí? O sea, en el Antiguo Testamento hasta había milagros de que hasta resucitaban muertos y todo ese tipo de cosas, así como pasó después. Pero eso de que una virgen conciba, ni antes ni después hubo. O sea, por eso algo extraordinario, tremendamente, ¿no? Y cómo ella, ¿verdad?, se sometió a eso. Y yo le digo eso de que, bueno, es que sí, o sea, imagínense, o sea, ella creyó al ángel, ¿verdad? O sea, Dios me va a utilizar a mí para que nazca su hijo. Pero fíjense que no nada más piénsenlo en el sentido de que, wow, o sea, yo no soy digna y todo eso, que uno tal vez pensaría, ¿no? En el sentido de que, wow, o sea, es demasiado, ¿verdad? Ahora imagínense ustedes, hermanos, que ustedes tuvieran que criar al Hijo de Dios. Dice, si apenas puedo con mis chiquillos, dice, ahora sí que, ay, que no se vaya a enojar el padre, ¿verdad? Así dicen las mamás, ¿verdad? Que se va a enojar tu papá, o quién sabe qué, pero también piensen en el versículo 38, cómo ella se sometió completamente, sin pensar, soy virgen y estoy desposada con varón, o sea, ya me voy a casar, ya me voy a unir a... ¿Qué van a decir de mí? Vea, que lo engañé. ¿Cómo? O sea, ¿qué? ¿Que del Espíritu Santo? ¿Cómo? Y así, ¿verdad? O sea, imagínense, o sea, el día de hoy, ¿verdad? Si que de repente alguien salga embarazada y que no fue, o sea, no tiene marido. O imagínense si así es hoy, imagínense cómo era en aquel entonces. O sea, ¿cómo sería en aquel entonces el hecho de que una mujer de repente, pum, que salga embarazada? O sea, entonces se fijan cómo la sumisión de ella, sin andar pensando, no me conviene, ¿qué van a decir? Bueno, déjame primero juntarme con José y qué sé yo y todo eso, pero así, entonces, o sea, ¿cómo pueden ustedes ver la sumisión de ella? Dice, he aquí, ¿qué dice ahí? La sierva del Señor, ¿verdad? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, yo creo que eso puede aplicar a cada uno de nosotros. Me refiero en el sentido de las palabras de ella, que no importa qué, o sea, cuáles son los planes de Dios, el hecho de que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y lo sigamos a Él, ¿verdad? Si Jesús, vea, viene y nos dice, o sea, ya lo hizo a través de su palabra, y dice, mira, si quieres venir en pos de mí, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme cada día. Y que nuestra respuesta fuera esta: he aquí la sierva o el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es total sumisión, bien bonito. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces así fue, vea cómo se le anunció a María. Ahora vamos a ir con José, ahí en Mateo. Vamos a ir para Mateo. Antes de eso, antes de ir, ¿se acuerdan cómo en el versículo 33 de Lucas 1 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin? ¿Se acuerdan? Ahora, tal vez ahí en sus Biblias tienen ahí, donde dice la palabra fin, una letrita y luego una referencia abajo. Me gustaría verla para que ustedes vean, porque cuando el ángel le dice eso a María, ella como buena judía que escuchaba la palabra de Dios y todo eso, sabría que esto tiene referencia al Antiguo Testamento. Entonces ya conocería todavía más a quién se refiere, qué van a hacer y todo eso. Entonces fíjense, si se fijan ahí, tal vez ustedes en sus Biblias tengan ahí una letrita y la referencia viene siendo del versículo 32 y 33, una referencia de Isaías capítulo 9. Entonces vamos para allá, porque otra vez, como les digo, o sea, al judío nada más se le decía unas palabras y ya sabían, pum, la referencia. Por ejemplo, si yo les digo, en el principio
ya creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y así, cosas así. Entonces ellos lo tenían bien aprendidito. Entonces Isaías 9:7, o como cuando uno dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, o sea, y uno hasta podría decir todo el capítulo, ¿no? Entonces vamos para Isaías capítulo 9. Nos damos cuenta que eso sería el contexto en el cual sabría María de lo que se está refiriendo el ángel Gabriel. Isaías 9:7 dice así, voy a leer el versículo 6 y 7, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿qué dice? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces digan, entonces voy a poner, ¿se acuerdan que les dije eso de que escriban los nombres? Entonces aquí también se me da admirable, ¿verdad? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, o sea, todo, entonces esa referencia le iba a tener ella, o sea, al escuchar, ¿verdad?, lo que dijo el ángel, que tenía referencia al Antiguo Testamento. ¡Wow! O sea, el privilegio tan grande que iba a tener, y aún así todo dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Desde aquí tenemos de dónde venía la referencia. Él cita de lo que dice el Antiguo Testamento, Isaías 9. Ahora sí, vámonos a Mateo. Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25. Mateo 1, 18 al 25. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces ustedes pueden ver cómo aquí ya inicia dando a entender que lo de Lucas, lo que vimos en el pasaje de Lucas, ya pasó. Ya vino el ángel, ya le dijo a María y ya concibió. Entonces, esto pasa después de lo que acabamos de ver en Lucas. Ahora, entonces veamos. Aquí ya entonces ya pone en dónde estamos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido, ¿qué dice? Del Espíritu Santo. Versículo 19. Ahora vamos a pensar como hombres. Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora fíjense, dice que era justo. ¿Y qué es lo que estaba pensando hacer? Pues dejarla secretamente. Es que imagínense, una persona justa. Usted imagínense, hermano, usted ha tratado de seguir los mandamientos de Dios perfectamente, todo bien, y usted está pensando, sí, o sea, que Dios me bendiga y que yo pueda tener una familia y todo. O sea, eso es lo que hace un joven, es decir, una persona que de repente todavía es soltero, que todavía falta por casarse y está planeando su familia y cómo va a ser y todo, y me he guardado, vea, me he guardado casto y puro, ¿verdad?, para mi esposa, ¿verdad?, en aquel día y todo eso, ¿verdad? Y por eso yo quiero una que sea virgen, ¿verdad? Y queremos hacer un hogar bonito y todo. Y de repente con la que se va a casar, o sea, de repente acuérdense que ya se le considera como marido y mujer, pero todavía faltaba eso de lo final, la parte final en la cual ya entonces él se la lleva a ella, ya para entonces su noche de bodas. O sea, todavía faltaba eso. Y de repente imagínense que ustedes ya están emocionados y todo, ya van a casar, y no, hombre, pensamos igual, sentimos igual, amamos a Dios igual y todo. O sea, imagínense un perfecto, ¿verdad?, matrimonio, y póngatelas que de repente que ella está embarazada. O sea, ¡guau! Y yo pensaba que era otra. Y yo que pensaba esto de...
Y entonces, imagínense el dolor, ¿no? El dolor, o sea, usted es justo, usted trata de hacer todo. Y ¿verdad? Pues mejor me voy. Ahora, ustedes saben, mira, que le pasaba a la persona que de repente violaba ese compromiso que tenía y todo eso de para... imagínense, en el caso de él hubiera dicho, me engañó, mira, salió embarazada. Y mira, porque ahí dice, en el versículo 18 dice, antes de que juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Ahora, eso del Espíritu Santo lo dice porque en el sentido de que nosotros ya sabemos que es el Espíritu Santo, pero él todavía no lo sabe. Ustedes vamos a ver más adelante cómo él todavía no lo sabía que esto era de Dios. El único que vio se halló de que estaba embarazada ella. Entonces, wow, entonces no, pues me voy. Pero en vez de que ella lleve la culpa, que ella lleve, o sea, como él veía las cosas, o sea, y que, como dice ahí, dice, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente, o sea, mira, que las personas no sepan el por qué me fui. Ahora, en este caso, ¿quién iba a ser el infamado? Sí, o sea, imagínense, estaban unos por casarse y todo eso, y de repente, o sea, si usted lo ve como tercera persona, de repente ella sale embarazada y él se va, ¿qué va a pensar usted? Mira, la dejó embarazada. Mira, o sea, y en vez de, ándale, de tu compromiso, mira, o sea, ¿qué pasó y todo? Y van a hablar pestes de él, ¿verdad? Van a decir cosas y lo van a pensar lo peor. Entonces, fíjense, o sea, qué tan justo y misericordioso era él. Que aunque él veía las cosas, porque todavía no sabía que era de Dios, en vez de infamarle y todo eso, que eso sería lo justo de que se dijera, pues, ¿qué pasó? Y todo eso, ya mira, me engañó y todo. Que él iba a obtener la carga, o sea, él agarró lo que él pensaba que era carga de ella, de que mira, que hablen mal de alguien, que hablen mal de mí, tal vez injustamente y toda la cosa, pero, o sea, entonces uno puede ver el carácter de hombre de él, o sea, que tanto así, o sea, que él no pensó en el qué dirán así en cuanto a él, sino en el qué dirán en cuanto a ella. Hay mujer a la que yo tanto amé y todo eso, y entonces, o sea, uno puede ver el carácter, ya vimos de ella, tan sumisa y todo eso a la voluntad de Dios, y ahora a él, que prefiere, ¿verdad?, que hablen mal de él que de ella, y todo eso, y a irse. Entonces voy a leer el versículo 19 otra vez. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, ¿verdad? Él todavía no sabía que era de Dios. Versículo 20. Y pensando él en esto, imagínense ustedes, hermanos, que ustedes fueran ese hombre, que ustedes fueran José y que ustedes no sabían y que de repente ¡pum! Y después todos sus sueños, vea, todo lo que usted había planeado y que su matrimonio y todo, hombre, lo más precioso vamos a ser ejemplo para todos, o sea, que todo eso caiga, pero un golpe fuerte, no se va. Entonces, ¿usted qué pensaría? Ay, pues ¿cuándo me voy? ¿El lunes? ¿El martes? ¿Cuándo me voy? Y tengo que, pues, agarrar mis cositas, no sé, o algo, acomodarlas, y como es secretamente, pues ¿cómo lo voy a hacer para que y irme y todo? Y no, pues, y que piensen mal no de ella, sino de mí y todo. Entonces él está pensando en eso. Versículo 20. He aquí un ángel del Señor. Ahora aquí no identifica quién es, pero tal vez es Gabriel, ¿ya? Dice, un ángel del Señor le apareció, ¿cómo dice ahí? En sueños. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué dice ahí? Del Espíritu Santo es. Algo que también podemos ver en la palabra de Dios es que ve claramente la función, ¿verdad?, de los diferentes géneros. Las mujeres conciben, los hombres engendran. Es interesante cómo entonces en el versículo 18 al final, como dice, María se halló que había, ¿qué dice? Concebido del Espíritu Santo. Y aquí en el versículo 20, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, ¿verdad? O sea, no temas, ¿verdad? El que le puso esa semillita fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Nadie la ha tocado, ¿verdad? Nadie la ha tocado. Ella sigue siendo virgen. Ella sigue siendo virgen.
O sea, porque nada es imposible para Dios. Entonces, el ángel, ¿verdad?, en sueños. Bueno, aquí dice, ¿verdad?, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, ¿verdad?, en sueños, y confirma de quién es descendiente José, que dice: José, ¿cómo dice? Hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y yo también me pregunto, hermanos, también José era como un buen judío y todo eso. Pues él, como cualquier otro judío, también iba a estar esperando la venida del Señor, la venida del Mesías. Y todos sabían que el Mesías, que el Cristo, tenía que ser descendiente ¿de quién? De David. Entonces imagínense, hermanos, si ustedes eran descendientes de David, ustedes sentirían más peso que el resto de los judíos. Porque no sabrían, o sea, ¿por dónde? ¿Por quién? ¿Por qué linaje? O sea, sabemos que tiene que ser hijo de David, o sea, de ese linaje. Pero obviamente Dios va a usar ¿a quién? A uno ahí, que no le importe nada lo de Dios y todo eso, o alguien que esté bien recto, que sea bien honrado, que sea bien honesto, que ame a Dios con todo su corazón. Entonces yo también me imagino, o sea, los que eran descendientes de David, o sea, también, o sea, porque, digo, no necesariamente porque sea yo, pero ¿qué tal si mi hijo? O sea, ¿qué tal si mi nieto? ¿Qué tal si mi bisnieto? O sea, ¿qué tal si por ese linaje? Porque ¿cuántos de David hasta con José no estuvieron? Mira, pum, 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 y ellos no sabían exactamente cuándo iba a ser. Pero entonces, ¿verdad?, también ellos tendrían que ser bien leales, ¿verdad?, a Dios, pensando y sabiendo todo eso de la profecía. Entonces le dice: lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Imagínense que ustedes tuvieran ese sueño después de saber que la que iba a amar y hacer una vida con ella y casarse y toda la cosa, le sale que está embarazada, y de repente ya en sueños le dice un ángel: esto es de Dios. Mira, quien engendró esa criaturita no fue ningún hombre, fue Dios, fue el Espíritu Santo. ¿Cómo sentirían ustedes? ¡Ay, qué alivio! ¡Ay, qué alivio, qué alivio, qué alivio! Mi mujer, yo pensando cosas malas de ella. Sí. Y a la mejor hora, sí era de Dios. Versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué le dice? Jesús. A él también le dice lo mismo, ¿verdad?, de eso de que se llamara Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿por qué ahí le dice el por qué? Entonces ahí vemos la definición de Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. El nombre Jesús significa Salvador. Entonces aquí le está diciendo el por qué le está llamando Salvador. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces vean esa cita ahí, que en este caso viene siendo Isaías 7:14. Vamos para la otra era en Isaías 9. Este es en Isaías 7. Isaías 7:14. Fíjense lo que dice ahí. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, pues, que significa, como ya puso Mateo la traducción, que significa Dios con nosotros, hermano, Dios con nosotros. Entonces ya vimos que en Isaías 9 se le llama Dios fuerte, al que iba a venir. Entonces, Dios con nosotros. Y volviendo otra vez a Mateo capítulo 1, ya falta poco para terminar. Y es el versículo 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Qué era lo que le había mandado? Dice en el versículo 20, ¿verdad? No temas recibir a María, tu mujer, ¿verdad?
Entonces la recibió, ¿verdad? Versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Versículo 25, pero, ¿qué dice? No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, ¿verdad? Entonces ya hizo lo que se puede decir que la culminación de la boda judía, en el cual ya nací marido y mujer, excepto la noche de bodas. Es decir, no vamos a tener relaciones, sino hasta después de que Jesús nazca. Entonces es bien importante, hermanos. Ella fue con María, ¿verdad? Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, la sombra del Altísimo la cubrirá. Entonces ella en su virginidad ya nació, ¿verdad? Jesús. Y después, ¿verdad? Como dice ahí, entonces ya después sí, ¿verdad? El hecho de que ellos ya como marido y mujer, ellos también tengan relaciones maritales. Lo voy a repetir en el versículo 25, dice, pero no la conoció, o sea, no tuvo relaciones maritales, sino hasta que dio a su hijo Jesucristo. O sea, entonces en todos los meses de embarazo, no, sino hasta que él naciera. Y le puso por nombre Jesús. ¿Cómo dice ahí la palabra? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, ¿qué? Primogénito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es primogénito de María. Pero ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acuérdense de que el mensaje que estamos dando el día de hoy es el nacimiento de Jesús. Es decir, el personaje principal no es María ni José, sino Jesús, ¿verdad? Es Jesús, ¿verdad? Él es el que es Jesús, el Hijo del Altísimo, el Rey, el Santo Ser, el Hijo de Dios, el admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Salvador, ¿verdad? Ese es el mensaje. Y si creemos, no en José o María, sino en Jesús, ¿verdad? En Jesús es que tenemos salvación, porque Él es el que entonces derramó su sangre por nosotros para pagar por nuestros pecados. Y para confirmar eso de cómo es el unigénito del Padre, pero es el primogénito de María, se le llama primogénito porque ¿qué? Porque va a tener un segundo génito, tercero génito, bla, bla, bla. Entonces, nada más para que vean la cita Mateo 13. Mateo 13 es una de varias citas que se nos menciona cómo Jesús tuvo más hermanos, o como técnicamente uno le diría medios hermanos, no, pero hermanos, ¿no? Entonces dice Mateo 13, versículo 55, están hablando de Jesús, y dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Están hablando de Jesús, ¿verdad? ¿No se llama su madre María? Dice, ¿y sus hermanos? ¿Qué dice ahí? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Fíjense, esos eran los nombres de sus hermanos. Fíjense que Jacobo, en inglés se le llama James. Jacobo viene siendo Santiago, el de la epístola de Santiago. Él es el escritor, el hermano de Jesús. Y luego dice José, Simón, y luego dice y Judas. Judas, ese es el que escribió Judas, el que está antes de Apocalipsis, viene siendo él. Al principio, eso sí, lamentablemente al principio ellos no creían. Juan lo menciona en la escritura que como ni ellos creían en él. Pero gracias a Dios después vemos que son pilares de la iglesia, es decir, después sí creyeron. Gracias a Dios. Entonces dice el versículo 55, Jacobo, José, Simón y Judas, sus hermanos. Y luego dice el versículo 56 que dice, ¿no están todas, que dice, sus hermanas con nosotros, vea? Entonces también tenía hermanas, nada más que no menciona su nombre, vea. Imagino que una de ellas se habría llamado María. Así como siempre así como hay un José aquí, ¿verdad? También, ¿verdad? Entre los hermanos de Jesús. Entonces uno puede ver, por eso es que es el primogénito de María, porque después tuvo más, ¿verdad? Ya con José. Pero eso sí, José no la conoció, o sea, no tuvo relaciones, sino hasta después de que nació Jesús, ¿verdad? Jesús era el hermano mayor entre ellos. Y entonces dice aquí, ¿verdad? Que donde estábamos en Mateo 1, dice, y le puso por nombre Jesús. Y con esto nos vamos, ¿verdad? Con la idea de que ¿quién es Jesús, ¿verdad, hermanos? Para ellos fue un gran privilegio el hecho de que Dios los considerara a ellos, para que por medio de ellos querían a Jesús, ¿verdad? Lo tuvieran, ¿verdad? Y todo.
Entonces, en el caso de nosotros, hermanos, también es un privilegio el hecho de que ahora nosotros sabemos que Jesús murió por nuestros pecados. Y como Él, ¿verdad? Él es nuestro Salvador, y Él es, como dice, santo ser, Rey, Hijo de Dios, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y entonces nosotros, hermanos, si hay alguien aquí, vea, que todavía no ha creído en Él y quiere creer, ¿verdad?, en Jesús, vea, crea en Él, ¿verdad? Y si ya cree en Él, pues arrepiéntase de sus pecados, ¿verdad? Y si ya se arrepintió de sus pecados, pues confiéselo a Él como Señor y Salvador, ¿no?, a Jesús. Y si ya ha hecho todo eso o quiere hacer todo eso, pues para que se quede ahí, bautícese por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Imagínense, hermano, el mismo Espíritu Santo del que estábamos hablando el día de hoy, también Dios se lo da a todo aquel que obedece su palabra, y el Espíritu Santo llega entonces a morar en uno. Gracias, y pues Dios los bendiga. Amén.